Tenemos de que la propiedad pues industrial inventiva, la patente pues viene a ser el título que acredita la prioridad en el registro pues de una invención o que faculta para explotarla. La invención viene a ser el invento, el descubrimiento, lo inventado o creado, ¿verdad? O puede ser un hallazgo. Entonces, la invención denominada pues nueva tecnología constituyen pues los medios de satisfacción de necesidades pues de la humanidad en general. Esta como se ha dicho, pues el producto del proceso intelectual del ser humano, pues se convierte en un nuevo producto, se identifica pues a través de una señal de publicidad, la marca producida por una entidad reconocida e identificada por un nombre comercial, presentada pues al público a través de un diseño industrial. Entonces, de acuerdo con esto, pues el comercio y la industria a nivel mundial pues giran entonces alrededor de las invenciones, pero como es posible, el creador pues de una invención o invento garantizar sus derechos como tal, esa pues es realmente la función de las patentes de invención, las cuales pues constituyen el título por el cual el Estado pues concede al inventor por un plazo determinado el derecho de excluir a otras personas de la fabricación, de la utilización, de la comercialización de su invención. Entonces, la patente viene a ser el título, el certificado o documento emitido por un Estado por medio del órgano de la administración pública competente con el que se acreditan pues, los derechos exclusivos del inventor o de quien pues, ha adquirido del autor los derechos de ser titular de esos mismos, ¿verdad? Tenemos el modelo de utilidad. El modelo de utilidad, pues, dentro de la legislación pues, relativa a la propiedad industrial, se sitúa entre la invención y el modelo de fábrica. Entonces los modelos de utilidad pues constituyen las mejoras o innovaciones o productos patentados, convirtiéndose pues en creaciones protegidas también por el Estado, otorgándosele pues al creador de estos el derecho exclusivo de explotación económica con similares pues derechos que el inventor, ¿verdad? Así también, pues es toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición pues, de elementos de algún objeto o de alguna de sus partes que proporciona pues, un efecto técnico de su fabricación, de su funcionamiento, de su uso, según pues la forma, según pues lo que estipula la norma dentro de nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad? Pueden ser los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas, dispositivos, así como las partes de los mismos. Tenemos el diseño industrial. Bueno, esta viene a ser la presentación pues, de una nueva invención previa, consistente pues, en el cambio de apariencia, lógicamente pues, obtenida por la combinación de figuras, líneas y colores especiales. Tiene pues como finalidad la ornamentación de la invención. Constituye pues una creación intelectual que tiene por objeto pues dar un producto, una apariencia particular, pudiendo estar determinada por la forma, el color, la textura o cualquier característica del invento o producto. Pueden ser de dos clases, dibujos industriales que otorgan pues una apariencia original al producto, utilizando para ello, como se dijo, pues líneas, figuras o colores, la incorporación pues al producto de dichos elementos con el único fin pues de cambiar su presentación estética, los modelos de industriales, en cambio pues son los que dan al producto pues una apariencia original.
por medio de formas pues tridimensionales, siempre pues que no causen pues efectos técnicos o que no se hagan pues por razones técnicas, ¿verdad? Tenemos los derechos de autor. Bueno, este es el que tiene pues toda persona sobre la obra que produce y especialmente el que corresponde por razón de las obras literarias, artísticas, científicas, técnicas, para disponer de ellas por todos los medios pues que las leyes autorizan. Como caracteres pues se advierten al ser inalienable, perpetuo, imprescriptible, intransmisible, pero los productos pueden cederse y son embargables. El autor pues tiene facultades para explotar la obra, modificarla, suprimir partes, comprobar la fidelidad de las reproducciones y continuarlas. El derecho de autor, pues, es el conjunto de facultades que la ley reconoce a favor del creador, pues, de una obra literaria o artística original. Habitualmente, pues, estas características son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. Ha sido reconocido, pues, tradicionalmente como un derecho fundamental del hombre, pero su importancia económica actual pues está ligada al desarrollo tecnológico que ha hecho posible pues la explotación de las obras del intelecto y la protección pues de nuevos géneros como los programas de ordenador, las bases de datos y las obras digitales. Entonces, el objetivo principal de la protección es la creación, el resultado de la actividad intelectual del ser humano en los campos artísticos y literarios, ¿verdad? Es decir, la obra. Así también, pues, el titular, pues, originario de los derechos se le denomina autor. Esta, pues, solamente puede ser una persona humana. Sin embargo, pues, estos pueden transferirse por cualquier medio. En estos casos, pues la titularidad de los derechos sobre una obra, pues se adquieren inter vivos o mortis causa y excepcionalmente por disposición de la ley. Los derechos del autor, pues se estudian frecuentemente dividiéndolos en dos grandes clases, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales pues protegen básicamente la personalidad del autor en relación pues con su creación y en virtud de la divulgación de la obra, ¿verdad? Exigen el respeto de la calidad del autor. Indicándose pues obligatoriamente dos cosas. Una que es el derecho a la paternidad y la integridad de la obra. Esta divulgación pues viene a ser la facultad del autor a dar a conocer al público la obra, la paternidad de la obra, es el derecho de dar a conocer el nombre del autor cuando se divulga la obra, o bien pues mantener el anonimato o la utilización pues de un seudónimo, ¿verdad? El derecho a la integridad de la obra pues radica en la facultad del autor de exigir que al momento de la divulgación su obra pues no sea objeto de supresiones, adiciones o modificaciones que alteren la concepción de la obra o su forma de expresión. Además, pues que el autor pueda hacer todas las modificaciones a su obra. Entonces, los derechos patrimoniales pues son las facultades que que se otorgan al autor para la explotación económica de su obra. Estos pueden ser objeto de comercio y están sujetos pues a un plazo establecido para su protección, que se conforma básicamente por 6 elementos. El derecho de reproducción, que consiste pues en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir la fijación de su obra en un soporte material, ¿verdad? Con el objeto, pues, que se puedan obtener copias o ejemplares de ellas. Esta fijación puede ser permanente, temporal o parcial.
El derecho de transformación, pues el autor da su autorización o prohíbe la creación pues, de obras derivadas, o sea, adaptaciones, arreglos musicales, traducciones, compilaciones, antologías o resúmenes. El derecho de traducción, que es la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que su obra pues, sea expresada en un idioma distinto al original. El derecho de adaptación, que la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que su obra pues, sea expresada en un género distinto al original. Puede ser un ejemplo, una obra literaria al teatro o al cinematógrafo, ¿verdad? Entonces, el derecho del arreglo también es otro, que consiste en la facultad pues, del autor de autorizar o prohibir que una obra musical pues, sea transcrita en un instrumento musical a otro. El derecho de comunicación, que es la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir el acceso al público a su obra, ¿verdad? Por medios distintos a la distribución de ejemplares. Por ejemplo, la ejecución, la representación, la proyección o exhibición pública, la radiodifusión, la transmisión y el acceso pues, a las bases de tal forma pues, que los miembros del público puedan acceder a las obras desde el lugar y el momento en que cada uno de ellos elija. Tenemos el derecho de distribución. Viene a ser la facultad que tiene el autor de elegir la modalidad a través de la cual pondrá a disposición del público pues, las copias o ejemplares de su obra. Y así podemos seguir mencionando pues, lo siguiente, las cuestiones sobre la obra audiovisual, ¿verdad? La obra audiovisual, pues es la obra cinematográfica, la peculiaridad de la producción cinematográfica que abarca pues fases industriales, literarias, artísticas, de distribución y exhibición, ¿verdad? Plantea pues diversos problemas jurídicos, doctrinales y positivos agravados pues a estos por el silencio que al respecto pues guardan, al menos como enfoque sistemático, las diversas legislaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que la obra artística o plástica, toda aquella que en grado mayor o menor pues produce el hombre en pintura, escultura, grabado, arquitectura u otra obra de arte menor, ¿verdad? Y caracterizada por su belleza, mérito u originalidad, la protección y regulación pues de las obras de arte pues se halla contenida especialmente en la ley de propiedad intelectual. Tenemos de igual manera la obra literaria. La obra literaria, pues toda producción del espíritu humano, verbal o escrita en el campo de la literatura, sea esta expresada en prosa o en verso, y en los limítrofes pues, de la filosofía, la historia, la dialéctica, los informes forenses, los dictámenes y consultas, los discursos políticos, todo ello pues integra una obra literaria en el amplio sentido pues de la protección legal de la propiedad intelectual. A la obra literaria pues se encuentra asimilada pues la obra científica, que solo pues difiere por el objeto, no por la forma. Tenemos los derechos conexos a los derechos de autor. Estos pues, son el conjunto de facultades reconocidas a aquellas personas que, sin ser autores, pues aportan nuevos elementos creativos a las obras o realizan pues esfuerzos para su difusión. Para que existan es necesario que previamente el autor pues autorice que su obra pues sea interpretada o ejecutada o bien pues utilizada en una grabación de sonido o una emisión de radio o televisión. Entonces los derechos conexos pues juegan un importante papel en la divulgación de las obras al público.
toda vez que su reconocimiento pues surgió como consecuencia de la invención del fonógrafo, que se hizo posible la comunicación al público de las interpretaciones y ejecuciones de una obra, sin que fuera pues necesaria la presencia física del artista. Ya el ejercicio de los derechos conexos nunca puede afectar por los derechos del autor sobre su obra. Bajo el concepto de derechos conexos, pues quedan comprendidas las facultades que la ley reconoce a favor de los artistas e intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. La sociedad de gestión colectiva, pues estas son personas jurídicas colectivas cuyo objeto pues es la gestión de los derechos que les corresponden a los autores por los usos de su obra, no tienen ánimo de lucro y se encargan pues de fijar en forma colectiva pues las tarifas que se aplican para la utilización de las obras y de recaudar pues esas remuneraciones en nombre de los autores. Además, pues están legitimadas para hacer valer los derechos confiados a su administración en toda clase de procedimientos. Entonces, por la función pues que realizan, son el medio pues de conexión entre los autores y los usuarios de las obras protegidas, garantizan la retribución y evitan la comisión pues, de actos prohibidos. Tenemos por último los contratos y actos relacionados con los derechos de propiedad. Acá nos estamos refiriendo en primer punto a la enajenación de los derechos de propiedad industrial. Con respecto a los derechos pues, que posee el titular de una patente, este puede ceder sus derechos a través de cualquier clase de contrato y por cualquier condición o plazo. La razón de esta disponibilidad pues, es el resultado del reconocimiento pues, de los derechos del inventor a través de la patente pues, otorgada a su favor. Por lo anterior, pues esto se puede asociar, pues que el derecho pues, que tiene un inventor sobre una creación, pues es reconocido como un derecho patrimonial y por lo tanto, pues este se puede transferir por cualquier medio y no necesita para su validez de ningún otro requisito más que la inscripción pues en el registro de dicha transferencia de la titularidad. Entonces, en Guatemala se realiza a través de un documento privado con legalización de firmas o puede ser también a través de una escritura pública, ¿verdad? Entonces, con respecto al negocio jurídico que diera pues forma legal, puede ser una compraventa de derechos del inventor, una cesión de derechos de inventor o una licencia de uso de inventor, ¿verdad? Tenemos la licencia de uso. Esta, pues, los derechos de autor, pues son dos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, pues son personales o personalísimos, ¿verdad? Sin embargo, pues los segundos pueden ser cedidos, ¿verdad? A favor de tercero, por supuesto, pues a través de un contrato o a través de la sucesión hereditaria. En el caso, pues, de la celebración, pues, de un contrato cuyo objeto, pues, sea ceder los derechos patrimoniales de un autor, pues, con respecto a su obra, pues, este se denomina licencia de uso. Y se utiliza para autorizar, pues, actos, ¿verdad? Actos de explotación o utilización de su obra. Lógicamente, pues de la forma en que se pueden ceder esos derechos, deviene una clasificación. Aquí vamos a encontrar la licencia de uso exclusiva y la licencia de uso no exclusiva. Entonces, según la ley de la materia, pues los aspectos que se deben tomar pues, en cuenta del otorgamiento de esos contratos son los derechos concedidos, las modalidades de explotación,
el plazo de duración, el territorio en que se ejecutarán los derechos, la calidad de exclusividad o no de los derechos, ¿verdad? Entonces, la vigencia de la protección. A partir de la vigencia de la fecha de presentación de la solicitud al registro de propiedad intelectual, las patentes de invención pues tienen una duración de 20 años, renovables por 10 años más. Las patentes de modelo de utilidad, la vigencia es de 10 años, renovables por 5 años más, ¿verdad? Entonces tenemos el registro pues, de dibujos y diseños industriales, la vigencia es de 10 años, renovables por 5 años más, ¿verdad? Repasando, patentes de invención, 20 años, podemos renovar por 10 años más. Las patentes de modelos de utilidad, 10 años es la vigencia, podemos renovar para 5 años más. El registro de dibujos y diseños industriales, 10 años la vigencia, siendo renovables por un periodo más de 5 años, ¿verdad? Entonces, eso conlleva o engloba todo lo que es relacionado al registro de inventos, ¿verdad? Y modelos de utilidad, que todo esto pues se encuentra englobado en la ley de propiedad intelectual. Esta ley pues da vida al registro de propiedad intelectual, que es una parte pues deriva de su funcionamiento a través del Ministerio de Economía, ¿verdad? Entonces, punto, ¿verdad? Cada punto general y de los cuales se derivan, pues, en el caso, pues, la marca o las patentes de invención, las obras, la sociedad de gestión colectiva o la enajenación ya de la transferencia de esos, de los títulos o de las patentes, de esos derechos de invención, pues, todo ello, pues, requiere un procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento y cada uno, pues, tiene sus parámetros, ¿verdad? Tiene ciertas peculiaridades que se deben de cumplir para que puedan tener pues, cierta aplicabilidad, ¿verdad? Entonces, este es el tema que teníamos pendiente y pues que se da por culminado. Bueno, vamos a hablar ahora pues sobre la actividad de gobierno. Acá tenemos que la actividad de gobierno pues se deriva las siguientes cuestiones, ¿verdad? Son 4. Se deriva la palabra gobernar, gobierno, la actividad discrecional y la actividad reglada. Bueno, cuando decimos gobernar, esta significa pues la comunidad política, ¿verdad? Al logro de sus fines esenciales, satisfaciendo pues sus exigencias. Esta actividad pues se refiere al Estado en su unidad y precede pues a las funciones jurídicas estatales a quienes dirige, de acuerdo pues a la política que se trace. Cuando se dice que la acción de dirección pues es porque parte de la conducción de los asuntos conforme a la política que se fija, ¿verdad? Entonces, esa acción de dirección pues va relacionada a las políticas, ¿verdad? Que se tienden a implementar para tener pues esa actividad o resguardar pues esas relaciones, funciones que tiene el Estado a través de las políticas que se haya trazado, ¿verdad? En cuanto al gobierno, el gobierno pues no solo tiene que ejecutar la ley, sino que además pues tiene que dotarla de contenido hasta cierto grado. Y de esto pues se derivan 2 funciones.
La primera, que es la función política o gubernativa. Y esta función consiste en solucionar los asuntos excepcionales que interesan a la unidad política y velar por los grandes intereses nacionales, ¿verdad? La política es excepcional la segunda función, pues es la función administrativa. Consiste pues en realizar los asuntos corrientes y cotidianos del público, siempre cuidando pues que dicha gestión particular pues no afecte el interés general y que no altere el orden público, ¿verdad? Entonces, tenemos la función política, pues, es en base a la ley, ¿verdad? Se le debe de dar, pues, dotar de cierto alcance a la ley para poder alcanzar los fines que se encuentran plasmados, pues, dentro de la Constitución, ¿verdad? Y de igual manera, para garantizar, pues, esa función administrativa, ¿verdad? Esa función del qué hacer, ¿verdad? El cómo hacer, para mantener pues toda esa gestión que realizan pues todos los particulares ante los ministerios correspondientes con el fin pues de no afectar pues ese interés y no afectar ese orden público, ¿verdad? Así también tenemos la actividad discrecional. Bueno, cuando hablamos de actividad discrecional, pues esta se puede encontrar cuando la ley otorga al administrador un marco amplio, ¿verdad? Para que pueda aplicar la ley, ¿verdad? Es decir, le fija parámetros de los cuales, pues, el funcionario no puede salirse. Es decir, le fija parámetros de los cuales en la ley, pues, se los indica. Y la ley se los indica a través de las dos palabras mágicas que son puede o podrá, ¿verdad? Un ejemplo de ello es que podemos mencionar es cuando una norma pues le indica al administrador que puede imponer una multa por una infracción a una ley o reglamento. En este caso, pues el funcionario pues tiene un margen para aplicar la norma dentro del cual no puede salirse, ¿verdad? Porque de una vez le estipula dentro de la redacción de la norma de que el funcionario pues puede o podrá imponer la multa por la infracción tal, ¿verdad? De 500 a 5,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, queda a discreción del funcionario el monto en que se va a aplicar según la gravedad pues, de la infracción. En esta función, pues no debemos confundir el significado de la actividad discrecional, ¿verdad? Porque se cree que con este tipo de actividad, pues el funcionario puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y actuar fuera o al margen de la ley, lo cual pues no es discrecionalidad, sino que ahí estaríamos ante un caso de abuso de poder. La actividad reglada, esta es una actividad pues en la que el administrador no puede salirse de lo que la ley le indica, es decir, la ley le da la forma y contenido legal de la resolución. No tiene margen para poder actuar, es lo contrario de la actividad discrecional. En este caso, pues la ley le indica al funcionario debe o deberá, ¿verdad? Por ejemplo, se da cuando la ley le indica al administrador expresamente cómo debe resolver. Si la ley le indica que debe de imponer el 100% de la multa por infracción a una ley o reglamento o una cantidad fija, pues deberá imponer el valor exacto de la multa. Si el funcionario pues excede de lo que le manda la ley, pues habrá un abuso de poder y si es menor de lo previsto, pues legalmente pues afecta los intereses del Estado y puede ser sancionado por la propia administración, ¿verdad? Entonces, tenemos que diferenciar, ¿verdad? Dentro de la cuestión de la actividad discrecional y la actividad reglada, que la ley pues nos da
los parámetros, ¿verdad? En una nos da los parámetros y en la otra nos da el procedimiento. Y que el funcionario pues debe apegarse a lo que establece la ley. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar eso? En cuándo vamos a estar ante una actividad discrecional y una actividad arreglada, pues la ley le dirá, la norma pues dirá, puede o podrá aplicar tal situación o tal multa en tal rango. En actividad arreglada, pues debe resolver o debe imponer una multa de tanto por tanto, ¿verdad? O deberá, ¿verdad? Entonces, esas son las palabras claves para poder diferenciar cuándo estaríamos ante cierta actividad. Si el funcionario se excede, se extralimita de lo que le manda la ley, pues estaríamos ya incurriendo, el funcionario pues estaría incurriendo ya en un abuso de poder. Dentro de los principios fundamentales de la función administrativa, toda la actividad administrativa del Estado pues debe fundarse en ley, ¿verdad? Por medio para establecer y consolidar pues el Estado de Derecho. A partir de esto pues se acepta que la actividad administrativa de las organizaciones públicas debe estar basada en ley. Este es el origen pues del principio de legalidad administrativa. Durante varios años, pues los intereses o los intérpretes, perdón, los intérpretes del principio de legalidad entendieron pues que la actividad administrativa se basa en la ley, pero en la inexistencia total o parcial de la ley autoriza pues al funcionario o empleado a tomar decisiones con libertad total, o sea, con total discrecionalidad. Este es el origen de la juricidad. Así, existen pues dos principios fundamentales en la función administrativa. El principio de legalidad, que consiste pues en que en toda la actividad administrativa de las entidades públicas debe estar sometida a lo que establecen pues las leyes vigentes del Estado. Tiene su fundamento pues en la ley y la autoridad pues no puede actuar si no existe pues una norma legal o reglamentaria para que le otorgue pues la competencia para ello. Es decir, que el titular del órgano administrativo para realizar pues cualquier acto o resolver por cualquier situación pues no puede salirse de lo que la norma preceptúa, ¿verdad? Entonces la legalidad persigue dos objetivos primordiales. Uno, dar seguridad jurídica a los habitantes del Estado y dos, dar firmeza a las decisiones administrativas. En este principio, pues es importante, lo importante pues es la norma legal y es lo único que puede autorizar el funcionario para poder actuar, ¿verdad? Esto pues en fundamento el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El principio de juricidad o juricidad surge gracias a la preocupación pues de erradicar la discrecionalidad, teniendo por finalidad pues consolidar el sometimiento al derecho de todas las organizaciones públicas. Consiste pues en que a falta de ley pues que regule pues determinado asunto o caso concreto, pues el funcionario o empleado público no puede actuar o resolver en forma arbitraria, ¿verdad? Sino que debe aplicar pues los principios generales y las disposiciones doctrinarias del derecho administrativo. Esta aplicación pues se hace con la observación de ciertos parámetros de las leyes existentes, ¿verdad? Pues si bien es cierto que no existe pues ley aplicable, pues tampoco puede actuar o resolver en contra o fuera de las mismas. Se fundamenta pues en el hecho de que es obligación del Estado pues resolver los problemas que le presenten, dándole pues al titular del órgano administrativo un campo más amplio para poder actuar.
¿verdad? Entonces, existen diferencias. La legalidad pues obliga a la administración a someter toda su actividad a la ley, mientras que la juridicidad pues obliga a la administración a someter toda su actividad al derecho administrativo. La legalidad pues siempre estará legislada, mientras que la juridicidad puede no estar. La legalidad funciona con la escala jerárquica de las leyes que existen en cada estado, mientras que la juridicidad pues prescinde de esta escala y funciona ante los vacíos o deficiencias de las legales. Así también la juridicidad pues perfecciona la legalidad se consagra en los estados constitucionales de derecho, en los cuales pues la discrecionalidad pues se da en una etapa evolucionada, aunque tiende a desaparecer, ¿verdad? Mientras pues que la juridicidad pues se consagra en los estados de facto o de hecho o por poca tradición democrática, ¿verdad? Entonces, el fundamento del principio de juridicidad pues se encuentra en el artículo 221, primer párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando se hay violación pues a los principios de legalidad y juridicidad, pues el funcionario o empleado público pues estaría incurriendo en los siguientes delitos. Uno, que es el abuso de poder, que significa pues la extralimitación pues de un funcionario en las atribuciones sin tener la competencia administrativa. Entonces, es el uso y el ejercicio del poder fuera de la competencia administrativa, ¿verdad? Tenemos también pues la desviación de poder, que esta significa que se refiere al uso y ejercicio de la competencia administrativa con un fin distinto del que otorga la ley, ¿verdad? Si aplicamos pues la ley a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pasando por lo que se estipula en la ley, pues estaríamos incurriendo y siendo nosotros funcionarios públicos en cualquiera de estos delitos, ¿verdad? Esas violaciones que también pues están sancionadas en el código penal, ¿verdad? Dependiendo el tipo de agravación que tenga, pues así se tendrá que tipificar dentro de los delitos establecidos dentro del Código Penal. Entonces, un servidor público viene a ser, según la Ley de Servicio Civil, en el artículo 4, se considera a la persona individual que ocupa un puesto en la administración pública, 1 por nombramiento, 2 por contrato, 3 por cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra, ¿verdad? Entonces, como les indicaba, ¿por qué el servidor público pues es sujeto de responsabilidades y puede ser sancionado? Porque ya vimos o indicábamos de que todo está basado en ley, pues entonces si contrariamos pues la Constitución, pues tendremos una sanción, ¿verdad? Entonces, la ley, el principio o responsabilidad, podríamos mencionar la función pública de la sujeción a la ley que lo regula, pues el artículo 154 de la Constitución. El otro principio es la responsabilidad por infracción de la ley, fundamento legal, el artículo 155, la no obligatoriedad de órdenes ilegales, pues el artículo 156 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, tipos de responsabilidades que vamos a encontrar para el servidor público, vamos a encontrar responsabilidad civil. Esto pues en cuanto a esa acción o omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independientemente de la responsabilidad penal que se genere, ¿verdad? Eso, el fundamento legal es el artículo 9 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados Públicos. La responsabilidad penal pues genera esa responsabilidad penal, la decisión, la resolución, acción o omisión realizada por las personas a que se refiere pues el artículo 4
de la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados Públicos, y que de conformidad pues, con la ley penal vigente, pues constituyen delitos o faltas, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad administrativa, que se traduce pues en la posibilidad de ser sancionado por incumplimiento de una normativa. Se puede llegar hasta la inhabilitación especial, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia y priva pues al penado de la facultad de ejercerla durante el tiempo de condena. La responsabilidad moral, o esta es en materia de derechos humanos, priva pues al penado de la facultad de ejercerla durante el tiempo de condena. La responsabilidad moral, o esta es en materia de derechos humanos. En este caso, la responsabilidad se da cuando a que se vulneran pues, los derechos inherentes a las personas y garantías plasmadas en las leyes nacionales, ¿verdad? Tales como la Constitución, la Ley de Acceso a Información Pública, la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, en conclusión, pues todo funcionario público, servidor público o cualquier persona que infrinja las disposiciones de la ley están sujetos a la aplicación de sanciones administrativas, penales, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes aplicables, ¿verdad? Para ello, pues también podemos citar el artículo 61 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y de los delitos que se puedan desprender pues, del actuar de los funcionarios, servidores públicos, pues podría ser la destrucción de registros informáticos, también el abuso de autoridad, ¿verdad? Y el delito de desobediencia, ¿verdad? Entonces, tenemos las preguntas de estudio, que son las siguientes. ¿A quién se le considera funcionario público? 2. ¿En qué delito incurre el funcionario o empleado público que solicitare o recibiere por sí o por persona intermedia dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa de por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo o empleo o por abstenerse de un acto que debiera practicar? 3. ¿En qué delito incurre el funcionario o empleado público que a sabiendas propusiere o nombrase para cargo o empleado público a persona en quien no concurran los requisitos que la ley exija? 4. ¿En qué delito incurre el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función ordinaria o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración de los particulares? Y 5. ¿En qué delito incurre el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare, hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo? Agradezco la atención prestada, compañeros, y de igual manera, pues el calendario de evaluación pues ya se encuentra listo en la página web de la universidad. Por favor, pues verificar el día que nos corresponde evaluación. Que tengan un excelente día.